Recibimos al buen amigo, el pastor Abner Meléndez, pastor de la iglesia cristiana Discípulos de Cristo, allá en el barrio Amelia de Guaynabo, colaborador extraordinario. Óigame, que Dios nos bendice siempre con él. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Saludos, bendiciones. Qué bueno poder saludar a toda la audiencia de Tertoblemo y también saludar tanto a ti, Samidei, como al compañero evangelista Raúl Rosario por esa reflexión tan edificante de la nube de testigos. Qué bueno comenzar esta semana aquí en Puerto Rico lluviosa, no sé en otros lugares cómo está, pero aquí en Puerto Rico lluviosa, pero que también se convierte en lluvia de bendición. Y qué bueno, pastor, que esta mañana estás con nosotros y que podemos disfrutar como siempre todas las mañanas de verdad, de lo que nos traes todos los lunes a esta misma hora, que yo sé que vienes cargado de información y que esta información y estas herramientas que ciertamente, como bien presentas, se convierten en estos espacios, en espacios de mentoría, a la misma vez también unos espacios de educación continua para el ministerio pastoral. Sí, estamos continuamente desafiando al cuerpo ministerial, a los líderes, a los aspirantes al ministerio, a los que llevan tiempo en el ministerio, a que continuamente nos expongamos en esta experiencia del Tertoblemo a diferentes voces con seriedad, profundidad, pero que tienen contenido lindo para poder enriquecer nuestra vida y nuestro peregrinaje en la fe. Precisamente quiero cerrar un ciclo que he estado compartiendo algunas impresiones durante los pasados lunes. Este será el tercer lunes que he trabajado este tema del pastor y el desafío del púlpito, no sin agotarlo, lo que implica hablar de este tema, sino que hemos tomado algunas pinceladas para enriquecer la conversación y precisamente provocar que los hermanos y hermanas puedan documentarse, adquirir información, estar más interesado en que la calidad del púlpito sea una que cada día vaya en aumento. Y nos hemos quedado dialogando la última vez sobre este púlpito, lo esencial que tengamos, tengo aquí en mis notas, un púlpito con una voz profética. Y cuando hablamos del púlpito con voz profética, quiero decir lo siguiente y voy a leerlo. El púlpito que educa, que es el tema que hemos estado intentando hilvanar durante estos pasados lunes, es uno que proclama la palabra profética. Y la iglesia vive y ejerce su misión en medio de situaciones sociohistóricas concretas. Si la iglesia ha de educar a través de su predicación, no podrá permanecer neutral. Para el educador cristiano Pablo Freire, proclamar la neutralidad de la comunidad de fe significa tener una visión ingenua de la iglesia y de la historia. En otras palabras, la iglesia que educa a través del púlpito, dice aquí la pastora Marisa Resto, toma partido en su vocación de dar testimonio a favor de la vida, de la libertad y de la justicia. Así que uno de los desafíos que estamos viendo y que estamos experimentando hoy más que nunca, compañeros, es precisamente que el púlpito debe anunciar y denunciar unos elementos. Denuncia el pecado no solamente del individuo que está lejos de Dios, sino el pecado institucional, aquello que puede causar marginación, daño a la sociedad y establecer patrones de injusticia, pero a la misma vez anuncia los valores del reino, que son vida, paz y libertad. Por lo tanto, un púlpito centrado, un púlpito que va a educar, tiene presente que la buena noticia del evangelio no solo transforma al ser humano, sino que también habla y proclama de una intención de justicia de parte de Dios para con el ser humano. Y esto es muy importante. No estoy hablando aquí que la iglesia tenemos que afiliarnos a partidos políticos. Esa no es la ruta que estoy tomando. Hablo de que el púlpito precisamente no tiene amarres, sino que va a afirmar los valores del evangelio para el contexto sociohistórico que la iglesia vive. Exactamente, por eso, porque no tiene amarres, por eso lo puede decir, porque no está amarrada. No está amarrada. Y esto es muy importante porque este comentario que voy a hacer ahora yo me hago responsable, pero yo creo que uno de los desafíos que vivió la iglesia en Estados Unidos y que a veces aquí en Puerto Rico también imitamos, es que desde el púlpito respaldamos abiertamente a una plataforma de gobierno pensando
que esa persona al frente tiene la capacidad de cambiar o de alterar el rumbo de las cosas a favor de la iglesia. Y en ocasiones las iglesias hacemos amarres con estas voces y después cuando estas voces o estos gobernantes toman rutas antiéticas, toman rutas inmorales o fallan a la palabra que dieron, la iglesia se ve inmersa en una falta de credibilidad con diferentes sectores porque se amarró en el púlpito. Y déjeme decirle que una cosa que estoy viendo y uno puede compartir en diferentes escenarios con las voces que hay en la gobernanza, pero me preocupa que en ocasiones este tema de la moral o este tema precisamente de algún tópico particular que a la iglesia nos preocupa se convierte en el estandarte de ciertos sectores que la iglesia, entonces los predicadores del púlpito respaldamos, y cuando este gobernante, después que está, o este político, después que está en el poder, se olvida de la iglesia queda mal parada. Yo creo que, mis queridos hermanos que me están escuchando, podemos afirmar los valores, podemos decirle a una persona que está en la política que comparte nuestros valores, qué bueno, y poder así establecerlo, pero jamás, por favor, comprometamos el evangelio detrás de los hombres por colores partidistas o por intereses particulares, porque la iglesia siempre sale trasquilada cuando entra en esa ruta. Pastor, lo que acabas de decir, no, yo lo que tengo que decir es que tú dices una gran y profunda verdad. Sí. Profunda. Siempre que la iglesia ha cantado el mismo cántico de los políticos, siempre la iglesia sale quebrada, siempre sale, ¿verdad? Difamada, siempre la iglesia termina, sin lugar a dudas, termina siendo engañada la iglesia, porque de alguna forma buscamos empatarnos con algún, ¿verdad?, dirigente que está en turno, buscando de alguna manera que las leyes nos promuevan, que 20 cosas que de alguna manera se busca. Y a mí me parece que el contexto de la iglesia es un contexto donde la iglesia está para predicar, para hablar la palabra, y que no importa quién esté en el poder, hay que hacerle señalamientos al que esté en el poder y no juntarnos y simplemente no mirar para allá y buscar alianzas y buscar aquello y buscar lo otro. La iglesia literalmente es este espacio sagrado. Me gusta como lo diría Daniel Schipani. La iglesia, Schipani presenta que la iglesia es el contexto de la sociedad. Es donde la gente tiene que mirar y verse, y que ciertamente esa iglesia como contexto se convierte en una realidad social, en un mundo que ciertamente necesita unos elementos de contexto serios y de gente que de alguna manera puedan mirar y que puedan decir, oye, yo quiero imitar, yo quiero ser, yo quiero vivir a la altura de esta gente. Pero si la iglesia se degrada y baja de nivel para que de alguna manera poner nuestro discurso al discurso del político, literalmente estamos desenfocados ante la realidad que vivimos, pastor. Y digo, la iglesia anuncia la gracia, la iglesia también en este proceso de señalar, también damos un servicio que junto con la palabra, el discurso va a la acción, ¿verdad? Va a la acción concreta de atender a las áreas que puedan estar marginadas o a las áreas que puedan estar carentes en nuestros diferentes contextos de trabajo, ¿verdad? Pero lo preocupante es que parece que no aprendemos. Y en Estados Unidos hay una polarización ahora mismo que parece no tener fin, y parece que no aprendemos, divinizamos a las personas que están en el poder, oramos por ellos y les profetizamos que Dios los puso ahí, y en ese mecanismo confundimos al creyente y al no creyente. Y cuando esos gobernantes salen a la luz escándalos o situaciones que comprometen precisamente lo que nosotros predicamos, después no sabemos cómo articular una respuesta porque nos hemos alejado precisamente del mensaje de Jesús, que debe haber sido siempre lo que proclamáramos de nuestros púlpitos y anunciáramos. Y entonces cuando vemos que suceden estas cosas, ya no tiene que ver, mis queridos hermanos, con Biden, con Trump y aquí en Puerto Rico con X o Y gobernantes. Tiene que ver que la iglesia nos mantengamos predicando a Cristo, nos mantengamos predicando los valores del reino, independientemente quién por 4 u 8 años
pase por ese lugar. No es que esto tengamos brazos cruzados y hagamos caso omiso de la injusticia, no, la iglesia está activa, proactiva, sirviendo a las comunidades, trabajando. Si alguien necesita de la iglesia es el gobierno, que la iglesia llega donde el mismo gobierno y la situación y los líderes políticos no pueden llegar con sus discursos y sus acciones. La iglesia entra a la fibra misma de la sociedad y da respuestas concretas a los adictos, a las madres solteras, no solamente desde el aspecto espiritual, sino en muchas ocasiones también con provisión, con alimento, con atenciones, con conexiones para servicio. La iglesia es vital, pero hemos creído en ocasiones que asociándonos con el poder y yendo a desayunos de oración y que nos sentaran en una silla al frente y que el gobernante nos mencionara, nos ha hecho sentir como que somos poderosos. Mira, tengo nombre, esto no es cuestión de nombre y standing, es imitar a Cristo. Me encanta lo que estás diciendo, hermano, porque ese es mi planteamiento. Ese es el planteamiento que nosotros hemos desarrollado y hemos esbozado en diferentes experiencias. Por eso es que la gente nunca me ha visto en foros ni en desayunos. No sé. No me ven en ningún sitio y hay espacios y hasta programaciones donde no me ven. Y yo digo, yo no voy para allá. No estoy. ¿Por qué? Porque no entiendo que no son los foros y no son. Mi trabajo es, y nuestro trabajo de la iglesia es nosotros poder hablar la palabra. Por eso es que lo podemos hacer, porque no tenemos vínculos. Aquí en Puerto Rico nosotros tratando de hacer vínculos, se firman hasta documentos con gobernantes que se firman para que de alguna manera, tú sabes, no, porque firmar algo y después que se firman, ¿dónde quedan esas firmas? En ningún sitio. Se firman acuerdos y cuando se trepan al poder hacen lo que quieren. Y hacen otras cosas que supuestamente quedamos de acuerdo. Por eso es que la iglesia es antagónica. ¿Por qué? Porque la iglesia ciertamente se convierte en ese, por decirlo así, en ese ayo, se convierte en esa conciencia del gobierno y de otros. ¿Por qué? Porque no tenemos Dios amarrado con nadie. Entonces el gobierno no puede decir, oye, ¿cómo tú me estás señalando si yo te estoy dando unos chavitos para esto y lo otro? Pues no me den nada, pero te voy a señalar. Pues no me hablo sobre las cosas que están sucediendo. Sí, entonces, ha sido el problema de la iglesia. Y de hecho, y voy a decir esto y continúe, pastor, porque me parece que el tema es genial. La iglesia, a veces yo miro la iglesia aquí en Puerto Rico y en otros lugares, en esta parte del mundo, y yo veo una iglesia que lo que está buscando es, y lo que piensa es que como somos iglesia, vamos a vivir de manera distinta a que como vivieron nuestros antepasados. Y cuando veamos los antepasados me refiero a nuestros primeros cristianos, de cómo se levantó esta iglesia en medio de procesos de persecución y de muerte, de tragedia. Y esta parte del mundo como que pensamos que como estamos en países democráticos, de alguna manera hemos asumido y hemos pensado que el reino de Dios y la gracia y el favor y la cosa y nuestra vida será una vida maravillosa y el gobierno se alineará a nosotros y la maravilla y viviremos una maravilla de la vida cristiana. Y me parece que estamos alejados de la realidad. El evangelio nunca es un evangelio que se acomoda a la realidad. El evangelio lo que hace es que señala, y al señalar nos buscamos problemas, y al señalar se buscan persecuciones, y al señalar vienen un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque esa es la función de la iglesia, hacer señalamientos y provocar que la gente reaccione y piense que Dios nos está llamando a una nueva manera de vivir, pastor. La iglesia es contracultura. Definitivamente. Como digo, de repente uno puede percibir mientras pasa el tiempo y ya unos añitos en el ministerio, ya tenemos 2 o 3 años en la costilla para poder hacer estos análisis. Para poder decir lo que estamos diciendo, así es. Ya hay vivencia, ya fuimos a esos desayunos, ya hicimos esas oraciones en lugares públicos, ya uno fue a oficina y le prometieron unas cosas y no se dieron, ya uno hizo esa ruta, ya uno la caminó. Creo que en ocasiones somos víctimas de nuestro discurso, que no es un discurso de servicio, sino de búsqueda de poder.
De repente en ocasiones este discurso triunfalista que se predica desde los púlpitos, este discurso de que eres cabeza y no cola y que Dios te pone al frente, ha exacerbado ese morbo de la iglesia a tener influencia. Y si bien es cierto que la iglesia tenemos que ser relevante en nuestros contextos, nunca será a costa de nuestros valores ni a costa de acomodarnos al contexto, sino de ir contra cultura. Ahí estará nuestra relevancia porque respondemos a otro reino. Y no solamente eso, nos tenemos que preparar para la oposición que mismo dijo Jesús, que algunos no les van a recibir y cuando no les reciben, sacúdete y sigue caminando y ve a la próxima aldea y sigue proclamando. Creo que en algún tiempo la iglesia hemos caído presa de un discurso de posición y nos gusta eso. De alguna manera es como a alimentarlo. Había sido un momento el ego, el morbo de que no, la iglesia hay que respetarla. Bueno, que yo voy al texto bíblico de aquella gente en el libro de Hebreos que nuestro hermano evangelista estaba leyendo y mencionó, le explicaron la cabeza, algunos fueron aserrados, otros fueron despachados. Mira, pastor, lo que tú dices es cierto. Cuando tú miras el texto bíblico, qué respeto había a la iglesia, los mataban y los aserraban y los tiraban al fuego y no había ningún respeto. El respeto en la historia es porque la gente, cuando los estaban matando, la gente lo que veía era que esta gente, mientras los estamos quemando, en vez de gritar y maldecir, esta gente lo que hace es decir gloria a Dios y mueren con una sonrisa en sus labios y de alguna manera mueren de maneras distintas y no importa cómo mueran, pero hay gente que muere con un espíritu engrandecido porque yo muero como mi Cristo, yo muero por mi Cristo y era una alegría morir por Cristo. Ahora no, ahora es al revés. Sí, ahora es como si vivir por Cristo fuera una búsqueda placentera, que la iglesia, a la medida que tenga poder, control, influencia y está ausente el conflicto, de alguna manera entonces estamos viviendo el reino porque estamos en triunfo, en victoria de victoria o de gloria en gloria. No es el modelo bíblico, yo creo que es más un discurso, precisamente los valores del mundo se han metido en la iglesia y hemos hecho de la búsqueda del poder y el estatus como una fuente de prestigio. Y créame, mis queridos hermanos, los políticos nos usan, otros sectores también, y si caemos en esa trampa, perdemos nuestra voz profética, nuestra voz única de anuncio, de denuncia, no desde una plataforma de superioridad, sino porque el servicio nuestro precisamente sirve de carta de presentación, que si alguien realmente está interesado en las comunidades, ha sido la iglesia. Que si alguien da cara por los barrios, por las urbanizaciones, por los diferentes sectores, ha sido la iglesia. Si cuando viene a Puerto Rico un huracán, la primera respuesta es la iglesia. En pandemia, la iglesia. Y cuando han venido terremotos, la iglesia. Y cuando han venido crisis en otros países de América Latina que nos pueden estar sintonizando, y ciclones, ¿quiénes son de los primeros que están ahí albergando, refugiando, ayudando? La iglesia. No necesitamos casarnos con el poder para hacer un ministerio efectivo. Debemos mantener nuestra singularidad, respetar las autoridades, valorar en los foros que se nos invita a uno ir, pero ir con la distinción de que pertenecemos a otro reino. No que una foto con X gobernante o una oración pública es sinónimo de que hemos hecho el trabajo y nos están respetando. No, porque creo que en el cielo, cuando haya testimonio, permítame esta discreción, allá en el cielo, cuando estemos testificando y escuchemos a aquellos primeros cristianos hablando acerca de cómo pagaron el precio por la fe, no creo que suene bien nosotros diciendo que el precio más grande que pagamos fue un desayuno con un político y que eso fue lo más grande que vivimos, y que esté testificando a lo nuestro sea Pablo diciendo, me picaron la cabeza, sea Pedro diciendo, me crucificaron boca abajo, y nosotros desayunamos, nos invitaron y salimos por televisión. Yo creo que no suena bien una noche de testimonio así, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, lo que tú estás sumando, pastor, lo que se está hablando esta mañana. Mire, con respeto, es la verdad. Es la verdad. No se puede negar esta verdad. Me parece que es poderoso lo que se está hablando esta mañana. Y yo tengo que decir que el que tenga oídos para oír, oiga, la grandeza de la iglesia no está en que nosotros tengamos alianza. Mire,
en este caso, la alianza con los políticos y toda la cosa. Mira, los políticos, cuando van a nuestras comunidades de fe, ellos hablan hasta como nosotros. Sí, sí. Ellos dicen aleluya, amén. Ellos hacen un montón de cosas. Ellos hablan un discurso que la gente está sentada al lado de atrás y la gente empieza a adorar al Señor. Y mira, pastor, yo tengo que decirte que cuando hay políticos que yo los veo hablar de esta forma, ¿tú te crees que yo levanto mis manos y yo adoro a Dios? Ah, mira cómo habla, mira que si esto. Y la gente, mira cómo ya, ese hombre ama a Dios, temeroso, esa mujer, temeroso de Dios. ¿Temeroso de quién? Vamos a ver si son temerosos de Dios cuando están frente allí, están sentados en el escritorio, firmando leyes, a ver si allí de verdad temen o no temen a Dios. Saben. Porque es fácil decirlo desde un púlpito y ir y ganar adeptos y ciertamente hablar el discurso que hablamos nosotros y allí cualquiera es bueno, pero cuando uno de verdad presenta cuál es el valor cristiano y lo que uno tiene por dentro en el corazón, es cuando está frente a algunas leyes allí sentado donde te dicen y te ponen presión, fírmala, y uno dice, por Cristo no la firmo y punto. No voto a favor de eso. Exacto. Pues sí, ahí es donde uno sabe si de verdad la gente ama a Dios o no ama a Dios de verdad. A ver a quién uno pertenece, a un partido o pertenezco a Cristo. Sí. Ahí es donde las cosas se dividen, pastor. Mire, viene a mi mente uno de esos pastores veteranos ya jubilados que respeto mucho, el reverendo Elías Coto, que fue pastor general de los discípulos de Cristo en la década finales de los 80, principios de los 90, ya jubilado, un hombre con una sapiencia de esas que uno lo escucha y en una ocasión, haciendo una instalación pastoral, en esa instalación había un gobernante de turno presente en la instalación. Y nunca se me va a olvidar que con total entereza a Elías Coto le dan el micrófono para orar por ese pastor. Y se vira y le dice a ese pastor, no te cases con los políticos, que ellos nunca dan nada sin esperar algo a cambio. Y lo dijo precisamente teniendo en la plataforma políticos de renombre en este país, en aquel momento histórico. Y a mí eso me impactó porque vi la vértebra de este hombre que en toda su vida fue una pastoral de servicio a la comunidad, de atención precisamente y de proclamación contra la injusticia. Si alguien en nuestra denominación ha sido un pastor de reflexión con un contexto claro de lo social, es Elías Coto. En el caso de la denominación que yo pertenezco. Claro. Quiero simplemente usar el ejemplo de que tenemos voces que han ejercido el ministerio sin amarres. A eso quiero llegar. Y que han sabido pararse de frente a los políticos y sin temblar el pulso le han dicho con mucho respeto dónde están sus límites y dónde están los límites, la influencia de la iglesia o la presencia de la iglesia. Así que yo creo que la invitación nuestra es que vivamos el evangelio, que seamos congruentes nosotros también como pastores, ministros, entre lo que predicamos y hacemos. El mundo no espera menos, necesita transparencia, integridad nuestra para que nos escuchen y eso no se compra ni se gana con ciertas alianzas particulares. No, me gustó lo que dijiste, predicando a Cristo, porque el mismo Cristo duele, pero es un gozo servirle y vivir para Él. Me parece que esta mañana, esas mañanas sólidas, como siempre el pastor Abner nos acostumbra a traer temas intensos, reales, así es, hermanos míos. Ay, Dios mío, mira, tengo por acá un montón de mensajes. Vamos a ver cómo no podemos leer todos acá. Tengo a la pastora, déjame quitar el banner aquí un momento, este banner para que se vea de manera apropiada todo esto. Déjame aquí ahora sí. Tengo a la pastora Dalia Vivero que nos dice, estoy de acuerdo totalmente, eso es verdad, no se puede comprometer la iglesia, nuestra fe no puede ser comprometida. Álida nos dice, saludos pastor Abner, gracias por esa palabra. La pastora Dalia desde Panamá nos dice, la iglesia debe mantener sus valores y predicar a Cristo, la iglesia vital. Samuel Rosado nos dice, Cristo no se unió al discurso de los políticos de su tiempo. La iglesia tiene que mantenerse centrada en el mensaje que cambia, que es cristocéntrico. Isa Cardona nos dice, alaba. También está Ángel Morales que nos dice, es a Cristo a quien nos debemos, no a los políticos. Miguel Mora nos dice, buenos días, Dios les bendiga, que la paz del Señor hoy tengan un bonito día y muchas bendiciones.
Janel Encarnación nos envía unos aplausos. La pastora Elín Hernández nos dice, la iglesia debe mantener una posición firme y de respeto, no dejarse mover de la posición que Cristo nos ha puesto. Serafina Góndola nos envía como que se está riendo de lo que estamos, ¿verdad? De un momento dado gracioso que tuvimos en la conversación. Álida nos dice excelente enseñanza. El pastor Heriberto Vega nos dice suave que es lunes, ay santo. Interesante. Ángel Moreno nos dice muy buen pastor Abner. La doctora Cibel Escoto nos dice pura verdad. Ángel Morales nos dice bien. La pastora Elín nos dice, también se ríe ahí con nosotros. La doctora Cibel Escoto nos dice, son lobos vestidos de ovejas. Y la pastora Diomari Reyes nos dice, alaba, poderoso. También tengo por acá al pastor Javier Ovalle que nos dice, pensamos que todo es victoria en victoria, acertada enseñanza, santo. La pastora Dalia nos dice, buen tema, somos cartas de presentación, la iglesia debe mantenerse firme en sus creencias. Madeleine nos dice, cuidado, no se turbe vuestro corazón, el corazón es engañoso. El buen amigo Peter Pantoja nos dice por acá, actualmente no se está atendiendo un problema grande pastorales, el suicidio. Llevamos un fin de semana en Puerto Rico con más de 5 suicidios de jóvenes y desde el punto gubernamental y de iglesia se está obviando. También tengo por acá a mi esposa Mari que nos dice qué reguero de avivamiento. También Madeleine nos dice comienzo no apto para cenar, no apto para cardíacos. Pastora Dalia nos dice vivir el evangelio sin amarrarse, eso me gustó, transparencia y predicando el evangelio. También mi esposa nos dice por acá suave que empezó marzo. Y el pastor Heriberto Vega nos dice así es. Pastor Abner, sin lugar a dudas, intenso. ¿Cómo la gente, pastor, puede conectarse contigo, con tu ministerio? Óigame, poderoso este comienzo de mañana. Sí, me puede comunicar al 787-239-1549. Ahí nos pueden conseguir. O a la página de la iglesia ICDC Amelia, Guaynabo, Puerto Rico. Estamos para servirle. Qué privilegio, pastor Samidei. Estamos en contacto. Hermano mío, un abrazo. Sabes que te amamos, brother. La paz de Dios. Qué bueno.